Bueno, egunon, hasiko gara Ángel Villakamparen prentsaurrekoarekin. Muy buenos días. Vamos a empezar con la rueda de prensa de Ángel Villacampa en la previa de este partido de la segunda jornada de Primera Iberdrola, mañana en Sevilla. Cuando queráis, indica. Muy buenas, Ángel. Lo primero de todo, ¿cómo están los ánimos después del varapalo del otro día? ¿Ya van volviendo las aguas a su cauce un poco? Egunon. Bueno, hemos pasado momentos realmente duros porque teníamos muchas esperanzas y muchas ilusiones puestas en esta semifinal, pero este es el fútbol. Ya hemos pasado esos 2 días, digamos, de duelo. Hoy hemos vuelto a entrenar, hemos vuelto con alegría y sobre todo con esa ilusión que te da de volver a competir en la Liga de Iberdrola y que nos tenemos que volver a levantar, como tantas veces nos hemos caído y nos hemos levantado, y tiene que ser así porque con tristeza no se puede jugar y tenemos que pasar página lo más pronto posible porque ya tenemos la Liga ahí de nuevo y no sería una buena opción elegir la tristeza como manera de afrontar el partido que tenemos contra el Sevilla. Esa es la parte anímica. Y la parte física, ¿cómo está? Porque también fue un partido largo, con prórroga. ¿Cómo ha recuperado el equipo? Sí, ahí seguramente ya tengamos más problemas porque hay algunas jugadoras que ni siquiera van a poder ser de la partida porque terminaron con bastantes molestias y con lesión. Incluso forzamos con algunas jugadoras que llevaban tiempo sin poder realizar sesión alguna, pero dada la importancia del partido decidimos forzar con esas jugadoras que, bueno, las perdemos para este partido y esperemos que volvamos a recuperarlas pronto, a Yulema, a Garasi, poder recuperarlas también, porque nos van a hacer falta. ¿Recuperas a alguien? No recuperamos a nadie para este fin de semana, mantenemos prácticamente el grueso de la expedición que viajó a Logroño y perdemos algunas porque en el caso de Marta Unzú y de Erika, que no nos llega ni siquiera para ser del partido para el Sevilla. Bueno, y eso es el partido con el Sevilla. ¿Qué me puedes decir del rival de mañana? ¿Ha cambiado mucho con respecto a la temporada pasada? Sí, yo creo que le han dado un plus más. Es un equipo mucho más competitivo que el año pasado. Han ido perfilando en calidad la buena plantilla que ya tenían en la temporada pasada y sobre todo en su casa, pues vamos a ver a un rival muy duro que nos va a poner y nos va a llevar al límite, eso seguro. Y veremos a ver si somos capaces de mantener el nivel que mantuvimos en la primera jornada y sobre todo en el día del Logroño, que aunque no conseguimos el objetivo, sí que el equipo estuvo a un gran nivel. Vamos a ver si somos capaces de mejorar todavía aún más, si cabe, ese nivel y conseguir nuestro objetivo, que no puede ser otro que conseguir esa victoria allí en Sevilla. Bueno, la parte positiva, entre comillas, de la parte física es que el Sevilla también jugó Copa, no tuvo prórroga, pero jugó 24 horas más tarde. Por ahí igual sí que se puede igualar un poco las fuerzas. Sí, a ver, está claro que cuando ya estamos en esta tesitura, agarrarnos a ver quién puede. Yo creo que la clave más que el tema físico es que quién se va a adaptar mejor al aspecto emocional, quién va a ser capaz de pasar página de esa eliminación de Copa y seguramente que por ahí pase gran parte de la clave para poder conseguir el resultado. Al hilo también un poco de la semifinal del otro día y en un momento como en el que estamos de potenciar el fútbol femenino y que la gente no puede ir a muchos estadios o puede ir en aforos reducidos, que no se vea el partido de toda una semifinal de Copa, que no se pueda ver, no sé qué sensación te deja. Pues, hombre, luego al ver al día siguiente como sí pudimos disfrutar y ver el partido del Barça contra el Sevilla, pues se te queda una sensación un poco agridulce porque ya que, como bien dices, no podíamos tener a nuestros aficionados, al menos que hubiesen podido alentarnos o seguirnos a través de televisión, seguramente hubiese sido mucho mejor. Esperemos que con el tiempo esta situación se vaya solucionando porque eso será bueno para la visibilidad del fútbol femenino. No sé si lo que le pides esta temporada es poder repetir un 11 bastantes veces, es decir, que no tengas, que las lesiones os respeten, o que no haya, de momento ha empezado Quilicolo la cosa, pero eso es que a lo largo de la temporada, pues eso es que puedas poder repetir el 11 unas cuantas veces.
Bueno, a la temporada le pedimos muchas cosas. Es verdad que ahí le pedimos que nos respeten las lesiones, que vayamos recuperando a todas las jugadoras, que podamos conseguir sacar lo mejor, la mejor versión de cada una de ellas, su mejor rendimiento, y en esa competencia interna que podamos mantener el tipo con cualquier equipo y competir contra cualquier equipo y vayamos escalando posiciones en la tabla y mantenernos en esa zona de arriba que es donde queremos estar. Pero es obvio que las lesiones van frustrando planes, van frustrando planificaciones, porque son jugadoras importantes. Este equipo sin Erika no es lo mismo, es obvio, pero es una oportunidad para jugadoras que puedan demostrar que tienen cabida en el equipo, y eso nos va a enriquecer a nivel de vestuario y a nivel de plantilla. Así que ojalá que con el tiempo podamos mantenernos, que esa competencia interna pueda ser porque tenemos a todas, y eso seguramente nos hará mucho más fuerte desde dentro. Y también muy importante, ya comenzasteis el otro día con una victoria contra el Depor en casa, que este primer tramo de competición, pues sumar victorias, ¿no? Para recargar un poco la moral, que el otro día quedó un poco tocada después de la eliminación de Copa, pero es ir sumando victorias para verse arriba, ¿no? Está claro. A ver, entrenamos y tenemos siempre el objetivo de quedar lo más arriba posible. El conseguir victorias no lo van a permitir, y luego sobre todo tenemos en mente que sabemos cómo está la situación a nivel general, a nivel de sanidad, y ahí la federación fue clara que con el 51% jugado de la liga, en caso de tener que parar, pues terminaría como ha quedado en ese 51%. Somos conscientes, yo creo que ahí somos conscientes todos los equipos, de que es posible que haya un parón, y a ese parón hay que llegar en unas situaciones si no de tranquilidad, sí de estar en lugares altos de tabla, y eso solamente se consigue con victorias. Así que así lo preparamos, así lo vamos midiendo los tiempos y la planificación, y ojalá que podamos conseguir esas victorias que nos permitan estar ahí arriba, porque ese 51% siempre hay que tenerlo en cuenta. Y a la última, hablamos mucho de lo deportivo, pero eso es, también ahora que mencionas todo lo externo, todo lo atípico que es esta temporada, también hay que trabajar más, si cabe, el aspecto psicológico, ¿no? Porque va a haber muchos factores que no podéis, que os influyen, pero no podéis hacer nada porque os influyan, como que se pueda suspender algún partido, por ejemplo. Intentar que todo lo externo afecte lo menos posible, ¿no? Para el desarrollo del equipo. Sí, nosotros, fíjate que ahí el club ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo. Nosotros realizamos PCR todas las semanas. Cada semana después del PCR hay un poco de tensión hasta que recibimos los resultados, y una vez que recibimos los resultados realmente descansamos, porque claro, el obtener positivos pues altera todo. Vamos pasando las semanas, seguimos teniendo esa serie de negativos, y eso pues nos tranquiliza, porque podemos dentro de una normalidad ir preparando los partidos, pero somos conscientes de que es posible que más adelante se complique todo, y iremos adaptándonos a lo que vaya pasando, porque está claro que eso no va a depender no va a estar en nuestra mano esa situación. Lo que sí, que seguramente que la capacidad de adaptarse una vez más pues será clave, pero sí es verdad que cada semana siempre estamos pendientes a todas esas situaciones externas, que como todo pues hay que ir manejándolas también, y abstraernos un poco de lo que va sucediendo y solamente centrarnos en lo deportivo. Bueno, pues damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias, Ángel. Agur. Agur, Ángel. Gracias.